La dejaron plantada en el altar por ser demasiado gorda. Humillada, huyó al monte con una curandera, pero allí, entre hierbas y cicatrices, un apache cojo la miró como nadie se había atrevido jamás. El sol de julio caía como plomo derretido sobre las tejas rojas de la iglesia de San Ignacio, y el aire espeso parecía vibrar con el zumbido perezoso de las moscas que revoloteaban alrededor de los cactus florecidos. Dentro del templo, el calor se volvía asfixiante, mezclándose con el aroma dulzón del copal y las flores de azahares que adornaban el altar. Dolores Alarcón se encontraba de pie ante el crucifijo, con las manos temblorosas aferradas al ramo de flores silvestres que había recogido esa madrugada en el patio trasero de su casa. Su vestido de encaje amarillento, heredado de su difunta abuela, se ceñía sobre sus formas generosas como una segunda piel demasiado estrecha. Había pertenecido a una mujer más menuda, y aunque su madre había intentado ajustarlo durante noches enteras, cosiendo a la luz de las velas, las costuras crujían con cada respiración. El velo, también antiguo, caía sobre su rostro redondo, enmarcando unos ojos oscuros que brillaban con una mezcla de nervios y una esperanza tímida. Los bancos de madera crujían bajo el peso de los feligreses que se habían congregado para presenciar la unión. Las mujeres del pueblo susurraban detrás de sus abanicos de palma, comentando en voz baja sobre el arreglo matrimonial que uniría el rancho empobrecido de los Alarcón con el próspero negocio de abarrotes de don Evaristo. Los hombres, con sus sombreros de ala ancha descansando sobre sus rodillas, intercambiaban miradas significativas mientras masticaban tabaco y escupían discretamente en escupideras de latón. «Mira nada más, qué gorda está la Dolores», murmuró doña Carmen, la esposa del herrero, abanicándose con fuerza. «Don Evaristo debe estar desesperado por casar a su hijo para hacer este arreglo». «Ay, comadre, pero los Alarcón tienen buenas tierras, aunque estén medio secas», respondió su comadre Esperanza. «Y la muchacha es trabajadora, eso sí nadie se lo puede negar». Dolores escuchaba los murmullos sin voltear, sintiendo cómo le ardían las mejillas bajo el velo. Sabía que no era hermosa según los cánones del pueblo. Su cuerpo había heredado la robustez de las mujeres de su familia, y su rostro, aunque dulce, carecía de la delicadeza que los hombres admiraban. Pero tenía manos hábiles para el bordado. Conocía las propiedades de las hierbas medicinales, y su corazón albergaba una ternura profunda que esperaba poder compartir con el hombre que pronto sería su esposo. El padre Miguel, un anciano de barba cana y manos nudosas, hojeaba nerviosamente su misal mientras esperaba la llegada del novio. El cura había oficiado cientos de matrimonios en sus 40 años de ministerio, pero algo en el ambiente de esa mañana le resultaba inquietante. Había notado la frialdad en los ojos de don Evaristo cuando se discutían los arreglos y la ausencia total de cortejo entre los prometidos. Las campanadas del reloj de la torre comenzaron a sonar, marcando las 11 de la mañana. Era la hora señalada para la ceremonia. Los murmullos se intensificaron cuando todas las miradas se dirigieron hacia la puerta principal del templo, esperando ver aparecer a Julián, el hijo de don Evaristo. Julián era conocido en todo el pueblo por su apostura y su vanidad. A los 25 años, era alto y de complexión atlética, con bigote cuidadosamente recortado y cabello negro peinado hacia atrás con pomada. Trabajaba en el negocio familiar, pero su verdadera pasión era lucirse en las fiestas del pueblo, donde siempre era el centro de atención de las muchachas solteras. Había resistido todos los intentos de matrimonio hasta que su padre, cansado de esperar, había arreglado esta unión por conveniencia. Cuando Julián finalmente apareció en el umbral de la iglesia, vestido con su mejor traje negro y botas de cuero relucientes, se detuvo en seco.
Sus ojos se posaron en la figura de Dolores, que se había vuelto al escuchar sus pasos. Por un momento que se sintió eterno, novio y novia se miraron por primera vez. Dolores sintió su corazón acelerarse. A pesar de todo, había alimentado la fantasía de que una vez que se conocieran, podrían encontrar algún tipo de afecto mutuo. Sonrió tímidamente bajo el velo, esperando ver en los ojos de Julián al menos una chispa de aceptación. Pero lo que vio la desarmó por completo. El rostro de Julián se descompuso en una mueca de disgusto apenas contenido. Su mirada recorrió su figura de arriba a abajo, deteniéndose en su cintura ensanchada, en sus brazos rollizos, en la forma en que el vestido se tensaba sobre su pecho abundante. El silencio en la iglesia se volvió sepulcral. «No puedo», murmuró Julián lo suficientemente alto para que los primeros bancos lo escucharan. «No puedo casarme con una mujer de esa grosura». Las palabras cayeron como piedras en el agua silenciosa del templo. Dolores sintió que la tierra se abría bajo sus pies. Su ramo de flores silvestres se deslizó de sus manos temblorosas y cayó al suelo con un susurro que resonó como un grito en el silencio absoluto. Julián se irguió, ajustándose la corbata con un gesto nervioso pero decidido. «Padre Miguel, mis disculpas, pero esta unión no puede llevarse a cabo. Mi honor no me permite». No terminó la frase. Se volvió sobre sus talones y caminó hacia la salida con pasos firmes, sin mirar atrás. Sus botas resonaron contra las baldosas de piedra como martillazos que clavaban la humillación de Dolores. Durante unos segundos que parecieron años, nadie se movió. Luego, como si hubieran estado esperando una señal, comenzaron los murmullos, las risitas ahogadas, los comentarios en voz baja que se extendieron por el templo como aceite sobre agua. «¡Qué vergüenza!», exclamó alguien desde atrás. «¡Pobre muchacha!», susurró otra voz, pero con esa clase de compasión que duele más que el desprecio. «Don Evaristo debe estar furioso», comentó un hombre. «Este escándalo va a dar de qué hablar por meses». Dolores permanecía inmóvil ante el altar, sintiendo las miradas clavadas en su espalda como dagas. Su respiración se había vuelto entrecortada, y las costuras del vestido parecían apretarla aún más. Quería desaparecer, convertirse en humo y dispersarse en el aire cargado de copal e incienso. Su madre, doña Remedios, se levantó del primer banco con el rostro desencajado por la vergüenza y la preocupación. Se acercó a su hija con pasos vacilantes, consciente de que todos los ojos estaban puestos en ellas. «Mija», murmuró en voz baja, «vámonos, ya no hay nada que hacer aquí». Dolores alzó la vista hacia el crucifijo que la contemplaba desde el altar. Durante un momento fugaz, le pareció que los ojos de Cristo la miraban con infinita compasión, como si entendiera el peso que acababa de caer sobre sus hombros. Luego, sin una palabra, tomó el brazo de su madre y comenzó a caminar hacia la salida. Cada paso por el pasillo central se sintió como una eternidad. Los susurros la seguían como una nube de avispas, y aunque mantenía la mirada al frente, podía sentir las sonrisas burlescas, los cabeceos de desaprobación, la mezcla tóxica de pena y superioridad en los rostros de quienes había conocido toda su vida. Al salir del templo, el sol la golpeó como una bofetada. El aire del exterior, aunque caliente, se sintió como libertad después del ambiente asfixiante de la iglesia. Pero esa sensación duró apenas un instante. En la plaza, grupos de hombres comentaban lo sucedido con risas que llegaban hasta sus oídos como cuchilladas. «¿Viste la cara que puso el muchacho?», gritó uno, provocando una nueva oleada de carcajadas. «Pues es que la muchacha está como vaca lechera», respondió otro. «No se le puede culpar al chamaco». Dolores apretó los dientes y aceleró el paso, arrastrando tras de sí el vestido que ahora se sentía como una cadena. Su madre la siguió en silencio, sabiendo que cualquier palabra de consuelo solo empeoraría las cosas.
La casa de los Alarcón se alzaba al final de una calle polvorosa, con paredes de adobe que habían conocido tiempos mejores. La pintura azul claro se descascaraba como piel quemada por el sol, y las ventanas de madera mostraban los golpes del tiempo y la escasez. En el patio trasero, los corrales vacíos daban testimonio de las vacas y caballos que una vez habían pastado en las tierras de la familia. Los días siguientes al escándalo transcurrieron en un silencio pegajoso. Su padre, don Aurelio, un hombre de pocas palabras que había puesto todas sus esperanzas en esta alianza matrimonial, se refugió en sus labores del campo, saliendo antes del amanecer y regresando cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Su madre se dedicó a recibir a las visitas que llegaban con el pretexto de ofrecer consuelo, pero que en realidad venían a satisfacer su curiosidad morbosa. ¡Ay, doña Remedios!, suspiró doña Refugio, la esposa del alcalde, abanicándose mientras tomaba café de olla en la cocina. ¡Qué prueba tan dura les ha mandado el Señor! Pero ya verá que todo es para bien. Dios sabe lo que hace. Sí, comadre, murmuró doña Remedios, removiendo su café con una cuchara que tintineó contra la taza de barro. Aunque la verdad, no sé qué vamos a hacer ahora. Ya toda la gente está hablando, y usted sabe cómo es esto. El qué dirán no perdona. Dolores escuchaba estas conversaciones desde su cuarto, donde se había refugiado desde el día de la boda frustrada. Su habitación era pequeña y modesta, con una cama de hierro forjado, un tocador con espejo manchado y una ventana que daba al patio trasero. Allí pasaba las horas bordando servilletas con flores silvestres, tratando de mantener las manos ocupadas para que los pensamientos no la abrumaran. Pero por las noches, cuando el silencio se volvía absoluto y solo se escuchaba el canto de los grillos, las lágrimas venían como lluvia callada. Se mordía los labios para no hacer ruido, consciente de que sus padres tenían suficientes preocupaciones sin añadir su sufrimiento al peso que ya cargaban. Una tarde, una semana después del incidente, doña Tomasa apareció en la puerta de la casa de los Alarcón. Era una mujer menuda y curtida por el sol, con el cabello cano trenzado y amarrado con un listón negro. Viuda desde hacía 10 años, se había ganado el respeto del pueblo por sus conocimientos de herbolaria y sus habilidades como partera. Vivía sola en una casa pequeña en las afueras del pueblo, acompañada únicamente por un perro mestizo que había rescatado de la calle. «Buenos días, doña Remedios», saludó con voz tranquila. «Vengo a ofrecer mi casa a la muchachita. Sé que necesita un lugar donde sanar en paz, lejos de los ojos curiosos». Doña Remedios la miró con sorpresa. Aunque respetaba a doña Tomasa, sabía que la curandera era vista con cierta suspicacia por algunos habitantes del pueblo, que consideraban sus prácticas demasiado cercanas a la brujería. «Ay, doña Tomasa, se lo agradezco, pero Dolores está bien aquí con nosotros». «No, no está bien», la interrumpió la anciana con firmeza. «La niña necesita encontrar su propio camino, y no lo va a hacer mientras todos la miren como un animalito herido. En mi casa puede trabajar, aprender y, sobre todo, recordar quién es cuando nadie más la está juzgando». Esa noche, Dolores escuchó a sus padres discutir en voz baja en la cocina. Su madre se mostraba reacia a enviarla con la curandera, preocupada por lo que diría la gente. Su padre, en cambio, parecía considerar la propuesta con más pragmatismo. «Mujer, la muchachita no puede quedarse encerrada toda la vida», susurró don Aurelio. «Y doña Tomasa tiene razón. Aquí no va a poder levantar la cabeza. Al menos allá puede aprender un oficio digno. Pero ¿qué va a decir la gente? Ya bastante habladurías tenemos encima». «La gente va a hablar de cualquier manera», replicó su padre con cansancio. «Por lo menos así, Dolores puede hacer algo útil con su vida». A la mañana siguiente, sin que nadie se lo pidiera, Dolores empacó sus pocas pertenencias en un morral de cuero.
Había tomado su decisión durante las horas de insomnio, escuchando el viento nocturno que susurraba entre los mezquites del patio. La casa de doña Tomasa se alzaba en una loma suave, rodeada de nopaleras y huizaches. Era una construcción sencilla pero sólida, con paredes gruesas de adobe y un tejado de lámina que había reemplazado las tejas originales. El patio delantero era un jardín de plantas medicinales, manzanilla, hierbabuena, ruda, árnica y docenas de especies que Dolores no podía identificar. El perro de doña Tomasa, un animal de tamaño mediano con pelaje café y manchas blancas, se acercó cojeando cuando Dolores llegó con su equipaje. El animal había perdido la pata trasera izquierda en algún accidente, pero se movía con una dignidad que la conmovió profundamente. «Se llama Valentín», explicó doña Tomasa, rascando las orejas del perro. «Lo encontré moribundo hace 2 años, pero míralo ahora. Los seres heridos a veces son los más fuertes, mija». Dolores se arrodilló para acariciar al animal, que la recibió con una cola que se movía lentamente. Por primera vez en días sintió algo parecido a una sonrisa asomando en sus labios. «Es hermoso», murmuró, «y valiente». «Como tú», respondió la curandera con sencillez. «Ahora ven que hay mucho que hacer y mucho que aprender». Los primeros días en casa de doña Tomasa transcurrieron en un silencio reparador. La anciana no era de muchas palabras, pero sus gestos destilaban una compasión práctica que sanaba más que 1000 discursos. Le enseñó a Dolores a identificar las plantas del jardín, a preparar tés e infusiones, a secar hierbas para conservarlas durante el invierno. «La ruda es para espantar el mal de ojo», explicaba, mientras separaban las hojas dañadas de las buenas. «La manzanilla para calmar los nervios y el estómago. El árnica para los golpes externos y también para los golpes del alma, aunque esos necesitan más tiempo». Dolores absorbía cada enseñanza con la avidez de quien ha encontrado un propósito. Sus manos, acostumbradas al bordado, se adaptaron rápidamente al trabajo con las plantas. Descubrió que tenía un instinto natural para distinguir las texturas, los aromas, las propiedades curativas de cada especie. Por las tardes, cuando el calor se volvía insoportable, se sentaban en la sombra del portal a coser alforjes de cuero. Doña Tomasa había desarrollado un pequeño negocio vendiendo estos bolsos a los arrieros que pasaban por el pueblo, y las habilidades de costura de Dolores pronto mejoraron significativamente la calidad del producto. «Las manos que saben amar también saben sanar», decía la anciana mientras observaba el trabajo de su pupila. «Y las manos que saben sanar nunca están vacías». Una tarde, mientras descansaban del trabajo bajo el toldo de lona que protegía el portal, Dolores vio aparecer en el sendero una figura que la intrigó profundamente. Era un hombre de mediana edad, con el cabello negro recogido en una trenza larga y rasgos que delataban sangre apache. Montaba un burro gris y cargaba alforjas que parecían llenas de mercancías. Lo que más llamó su atención fue su cojera. El hombre desmontó con dificultad, favoreciendo claramente su pierna izquierda, y se acercó cojeando hasta el portal donde ellas trabajaban. «Buenas tardes, doña Tomasa», saludó con una voz profunda y tranquila. «¿Puedo ofrecer mis mercancías?» «Por supuesto, Toja», respondió la curandera. «Dolores, él es Toja, es comerciante y curandero también. Viene cada mes por estos rumbos». Dolores alzó la vista tímidamente. Los ojos del apache la miraron con una intensidad que no la incomodó, sino que, extrañamente, la tranquilizó. Eran ojos oscuros, pero sin la dureza que había visto en las miradas de burla del pueblo. Eran ojos que habían visto sufrimiento y habían aprendido compasión. «Tú tienes ojos de mujer que no se rinde fácil», dijo Toja después de un momento, dirigiéndose directamente a ella.
Dolores sintió que se ruborizaba, pero no apartó la mirada. «¿Cómo puedes saber eso?», preguntó con suavidad. «Porque yo también he sido el diferente», respondió él, señalando su pierna con naturalidad. «Y he aprendido a reconocer a los que, como yo, siguen de pie a pesar de todo». Esa tarde, Toa compartió con ellas una cena sencilla de frijoles y tortillas. Contó historias de sus viajes por los pueblos circunvecinos, de las plantas medicinales que crecían en las montañas, de los remedios que había aprendido de su abuela Apache. Hablaba con una serenidad que Dolores encontraba hipnótica, y por primera vez en semanas se sintió completamente presente en el momento. Cuando Toa se marchó al día siguiente, prometió regresar el mes siguiente. Dolores se descubrió esperando esa visita con una anticipación que no sabía cómo explicar. Los meses siguientes trajeron consigo una transformación sutil, pero profunda, en la vida de Dolores. Bajo la tutela paciente de doña Tomasa, no solo aprendió los secretos de la herbolaria, sino que comenzó a redescubrir partes de sí misma que había olvidado o nunca había tenido la oportunidad de explorar. Sus días comenzaban antes del amanecer, cuando el aire aún conservaba la frescura de la noche. Salía al jardín descalza, sintiendo la tierra húmeda del rocío bajo sus pies, y recorría las hileras de plantas medicinales como quien visita a viejos amigos. Había aprendido a distinguir el momento exacto en que cada hierba debía ser cosechada. La manzanilla cuando sus flores apenas comenzaban a abrirse, la ruda antes de que el sol la tocara, el toronjil cuando la luna todavía brillaba en el cielo. «Las plantas hablan», le había explicado doña Tomasa una mañana, mientras observaban cómo las abejas revoloteaban alrededor de las flores de lavanda. Pero hay que saber escuchar con más que los oídos. Dolores desarrolló esa habilidad de escucha. Comenzó a percibir los ritmos sutiles de la naturaleza, cómo las plantas se preparaban para la lluvia, cómo respondían a los cambios de estación, cómo algunas florecían mejor en la soledad, mientras otras necesitaban compañía. Se dio cuenta de que ella misma estaba aprendiendo a florecer en la soledad, lejos de las miradas críticas del pueblo. Su cuerpo también comenzó a cambiar, no en tamaño. Seguía siendo la mujer robusta que siempre había sido, sino en postura y movimiento. El trabajo constante en el jardín había fortalecido sus brazos y espalda. Caminaba más erguida, con pasos firmes y seguros. Sus manos, antes suaves por la vida doméstica, desarrollaron callos honestos que hablaban de trabajo útil y propósito. Toa cumplió su promesa de regresar cada mes. Sus visitas se convirtieron en el evento que marcaba el paso del tiempo para Dolores. Cada encuentro profundizaba su fascinación por este hombre que había encontrado su propia manera de habitar el mundo. La historia de Toa se fue revelando gradualmente, en fragmentos compartidos durante las cenas o mientras trabajaban juntos reparando los alforjes que él vendía en sus viajes. Había nacido en la sierra, hijo de una apache y un mexicano que había vivido entre las tribus. Su cojera era resultado de una herida de bala recibida años atrás, cuando las tensiones entre apaches y mexicanos habían alcanzado su punto más violento. «Me dispararon por apache», contó una noche mientras remendaba una alforja junto a la luz vacilante de una vela. «Pero los apaches no me aceptaban del todo por mi sangre mexicana. Así que aprendí a caminar entre dos mundos, sin pertenecer completamente a ninguno». «¿No se siente solo?», preguntó Dolores, deteniéndose en su costura. «A veces», admitió él, «pero la soledad enseña cosas que la compañía no puede enseñar. Me enseñó a valorar las pocas personas que vale la pena conocer». Sus miradas se cruzaron en la penumbra, y Dolores sintió que algo se movía en su pecho, como agua que encuentra su cauce después de estar represada. Con el tiempo, Toa comenzó a quedarse más días en cada visita. Ayudaba en el jardín,
aportaba sus conocimientos de plantas de montaña y enseñaba a Dolores técnicas de curtido de cuero que había aprendido en sus años entre las tribus. Trabajaban lado a lado en un compañerismo silencioso que hablaba más profundamente que las palabras. Una tarde de octubre, mientras preparaban alforjas para la temporada de cosecha, Tohá le enseñó a Dolores a trenzar tiras de cuero con un patrón que había aprendido de su abuela Apache. Cada trenza cuenta una historia, explicó, guiando las manos de ella con las suyas. Esta es la historia del agua que encuentra la tierra. Esta otra habla del viento que acaricia las montañas. ¿Y esta?, preguntó Dolores, señalando una trenza más compleja que él había terminado. Esa cuenta la historia de dos almas que aprenden a caminar juntas, cada una con su propia cojera, pero ayudándose mutuamente a encontrar el equilibrio. Dolores sintió que sus mejillas se calentaban, pero no apartó las manos cuando él las cubrió con las suyas. «Tohá», murmuró. «Sé que soy un hombre marcado», dijo él con suavidad. «Sé que la gente del pueblo me mira como miran a los perros callejeros, pero contigo siento que soy completo». Esa noche Dolores durmió mal, dando vueltas en su pequeña cama mientras procesaba lo que había pasado entre ellos. Por primera vez desde la humillación en la iglesia, se permitió pensar en el futuro, en la posibilidad de compartir su vida con alguien que la viera verdaderamente. Doña Tomasa, con la sabiduría de quien ha vivido muchos años y observado muchas historias humanas, no dijo nada directo sobre lo que estaba floreciendo entre su protegida y el Apache. Pero Dolores notó sus sonrisas discretas, la manera en que preparaba comida extra cuando Tohá estaba por llegar, la forma en que se retiraba temprano por las noches para dejarlos solos junto al fuego. El negocio de alforjas prosperó durante esos meses. Los productos que hacían juntos tenían una calidad que los diferenciaba de otros en el mercado. Tohá traía pedidos de pueblos lejanos y Dolores desarrolló técnicas de bordado que decoraban el cuero con motivos florales que pronto se volvieron reconocibles y solicitados. «Están haciendo algo hermoso juntos», comentó doña Tomasa una tarde, mientras observaba a Dolores bordar una alforja con un patrón de rosas silvestres. «No solo con el cuero, mija. Están construyendo algo que vale la pena». Por primera vez en su vida, Dolores se sintió genuinamente útil, valorada no por su capacidad de servir a otros, sino por sus propias habilidades y contribuciones. Cuando se miraba en el pequeño espejo de su cuarto, ya no veía a la mujer rechazada del altar. Veía a alguien con propósito, con manos hábiles y un futuro que ella misma estaba construyendo. El invierno de 1873 llegó a San Ignacio con vientos fríos que bajaban de las montañas cargados de polvo y presagios. Enero trajo consigo las primeras lluvias en meses, pero también algo más siniestro, los primeros casos de fiebre que pronto se extenderían por el pueblo como fuego en pastizal seco. Comenzó con los niños. Panchito, el hijo menor del herrero, amaneció con fiebre alta y delirios. Su madre, doña Carmen, la misma que había comentado cruelmente sobre Dolores el día de la boda frustrada, lo llevó primero con el médico del pueblo, un hombre mayor que había estudiado en la capital, pero cuyas ideas modernas chocaban con las realidades de un pueblo polvoroso. «Es solo una fiebre común», dictaminó el doctor Vázquez, recetando quinina y reposo. «En unos días estará corriendo otra vez». Pero Panchito no mejoró. Al contrario, la fiebre se intensificó. Aparecieron manchas rojas en su piel y comenzó a toser con una violencia que hacía temblar su pequeño cuerpo. Para cuando doña Carmen, desesperada, decidió buscar ayuda en otros lugares, 2 niños más habían comenzado a mostrar síntomas similares. Fue doña Refugio, la esposa del alcalde, quien sugirió que buscaran a doña Tomasa. «Mira, Carmen», le dijo mientras visitaba al niño enfermo,
Ya sabes que yo no soy muy partidaria de esas cosas de curanderas, pero mi madre siempre decía que doña Tomasa tiene un don especial para las fiebres, y en estos momentos necesitamos toda la ayuda posible. Doña Carmen tragó su orgullo y se presentó en la casa de la curandera una tarde ventosa, cargando a Panchito envuelto en rebozos. El niño ardía en fiebre y sus labios se habían puesto morados por la tos constante. Doña Tomasa examinó al pequeño con manos expertas, tocando su frente, revisando sus ojos, escuchando su respiración con el oído pegado a su pecho. «Es la fiebre mala», murmuró, «la que viene de las aguas sucias y se extiende como mala hierba. Vamos a necesitar más manos si esto se propaga». Dolores, que había observado el examen en silencio, se adelantó. «Yo puedo ayudar», dijo con firmeza. «He aprendido mucho estos meses». Doña Carmen la miró con una mezcla de desesperación y renuencia. Era la primera vez que se encontraba cara a cara con Dolores desde el escándalo de la iglesia, y la incomodidad era palpable. «Yo no sé si...» comenzó a balbucear. «Su niño se está muriendo», la interrumpió doña Tomasa con brusquedad. «Esta no es hora para remilgos ni orgullos tontos. Mi muchacha tiene manos sanadoras y es lo que necesita su chamaco». Esa noche, Dolores y doña Tomasa trabajaron sin descanso. Prepararon infusiones de gordolobo para aflojar la tos, compresas de árnica para bajar la fiebre, y una mezcla especial de hierbas que doña Tomasa había aprendido de una curandera ya años atrás. Dolores demostró una intuición natural para el cuidado de enfermos, anticipándose a las necesidades del niño, manteniéndolo hidratado con sorbos constantes de agua de hierbas. Para el amanecer, la fiebre de Panchito había comenzado a ceder. Su respiración se volvió menos laboriosa y por primera vez en días durmió sin delirar. Doña Carmen, que había pasado la noche en vela observando el trabajo de las curanderas, tenía lágrimas en los ojos. «Gracias», murmuró, dirigiéndose tanto a doña Tomasa como a Dolores. «Gracias por salvar a mi niño». Pero la enfermedad no se detuvo con Panchito. Durante las siguientes semanas, la fiebre se extendió por el pueblo como una plaga bíblica. Familias enteras caían enfermas, y el doctor Vázquez, abrumado y admitiendo su impotencia ante la epidemia, comenzó a enviar pacientes directamente a la casa de doña Tomasa. Toa llegó justo cuando la crisis alcanzaba su punto más álgido. Encontró a Dolores transformada, flaca por la falta de descanso y la comida irregular, con ojeras profundas, pero con una determinación férrea que irradiaba de cada uno de sus movimientos. «He venido a ayudar», anunció simplemente, desmontando de su burro con su cojera habitual. «Es peligroso», le advirtió Dolores. «La enfermedad se pega fácil». «Entonces mejor que seamos 3 para enfrentarla», respondió él, arremangándose las mangas. Toa trajo consigo conocimientos de medicina tradicional apache que complementaron perfectamente los saberes de doña Tomasa. Conocía técnicas de sudoración para expulsar las toxinas, masajes con aceites esenciales para ayudar a la respiración, y rituales de purificación que, aunque algunos en el pueblo los vieran con recelo, demostraron ser efectivos. Los 3 trabajaron como un equipo perfectamente sincronizado. Doña Tomasa dirigía los tratamientos, Dolores cuidaba a los pacientes más graves, y Toa se encargaba de conseguir hierbas frescas de la montaña y de preparar las infusiones más complejas. Transformaron la casa de la curandera en un hospital improvisado, con petates extendidos en todos los cuartos disponibles. Durante las noches más difíciles, cuando la muerte rondaba especialmente cerca, Dolores y Toa trabajaban hombro con hombro, sosteniendo a niños febriles, dando sorbos de agua a ancianos delirantes, cambiando compresas empapadas de sudor. Era en esos momentos de crisis compartida que su relación se profundizó más allá de las palabras.
Una madrugada, después de perder a doña Esperanza, la anciana comadre que había chismorreado sobre Dolores en la iglesia, ambos se encontraron sentados en el portal, agotados y silenciosos. «A veces me pregunto si vale la pena», murmuró Dolores, mirando las estrellas que comenzaban a palidecer con el amanecer. «Tanto sufrimiento, tanta muerte. ¿Para qué?». Toa extendió su mano callosa y tomó la de ella, entrelazando sus dedos. «Vale la pena por cada vida que salvamos», dijo con suavidad. «Vale la pena por cada sonrisa que devolvemos a una madre cuando su hijo abre los ojos. Vale la pena porque elegimos estar del lado de la vida, incluso cuando la muerte parece más fuerte». «¿Cómo puedes estar tan seguro?». «Porque te veo a ti», respondió él, girándose para mirarla a los ojos. «Veo cómo has convertido tu dolor en medicina para otros. Veo cómo tus manos, que fueron rechazadas, ahora son las que más vida devuelven. Si eso no es una prueba de que vale la pena, entonces no sé qué lo es». Dolores sintió algo que se rompía dentro de su pecho, pero no era doloroso. Era como si una represa interior hubiera cedido, permitiendo que fluyera libremente algo que había estado contenido demasiado tiempo. «Te amo», susurró, sorprendiéndose a sí misma con la claridad de sus palabras. «Y yo a ti», respondió él. «Desde el primer día que te vi, supe que habías encontrado mi hogar». Se besaron mientras el sol comenzaba a asomar por las montañas, pintando el cielo de rosas y dorados. Era un beso que sabía a hierbas medicinales, a noches sin dormir, a promesas hechas en el silencio de la madrugada. La epidemia comenzó a ceder a mediados de febrero, cuando los últimos casos de fiebre finalmente respondieron a los tratamientos. El pueblo de San Ignacio despertó lentamente de la pesadilla, contando sus muertos, pero también celebrando a sus salvadores. Dolores se había convertido en una figura respetada y hasta venerada. Las mismas mujeres que habían murmurado sobre su peso y su desgracia, ahora llegaban a su puerta con regalos, gallinas, quesos frescos, rebozos tejidos a mano. Los hombres se quitaban el sombrero cuando la veían pasar, y las madres bendecían su nombre cuando arrullaban a los niños que ella había ayudado a salvar. Doña Dolores, la llamaban ahora, con el respeto reservado para las mujeres de sabiduría y poder. La que tiene manos benditas, pero el cambio más significativo vino de una dirección inesperada. Una tarde de marzo, mientras Dolores regaba las plantas del jardín de doña Tomasa, vio acercarse por el sendero una figura familiar que la hizo apretar el mango de la regadera. Julián caminaba hacia la casa con pasos vacilantes, vestido con su mejor traje, pero sin la arrogancia que antes lo caracterizaba. Se había dejado crecer el bigote y tenía ojeras que hablaban de noches de insomnio. Cuando llegó al portal, se quitó el sombrero y la miró con una mezcla de vergüenza y súplica. «Dolores», dijo con voz ronca, «¿puedo hablar contigo?». Ella dejó la regadera y se secó las manos en el delantal, estudiando el rostro del hombre que la había humillado públicamente 8 meses atrás. «¿De qué quieres hablar, Julián?». «De lo que pasó en la iglesia», respondió él mirando al suelo. «De lo terrible que fui contigo, de lo idiota que he sido todos estos meses». Doña Tomasa apareció en la puerta, evaluando la situación con ojos sagaces. «Mija», dijo dirigiéndose a Dolores, «¿quieres que me quede o que me vaya?». «Quédese», respondió Dolores. «Lo que Julián tenga que decir, puede decirlo delante de usted». Julián se aclaró la garganta, aún sin levantar la mirada. «Durante estos meses he visto lo que has hecho por el pueblo. He visto cómo salvaste vidas, cómo cuidaste enfermos cuando nadie más quería acercarse. Mi propio hermano pequeño, tú lo salvaste cuando tuvo la fiebre, era cierto. Pedrito, el hermano menor de Julián, había sido uno de los casos más graves.
Dolores había pasado 3 noches enteras cuidándolo, aplicando compresas, dándole medicinas, cantándole canciones de cuna cuando el delirio lo aterrorizaba. Don Evaristo, el padre de Julián, había llegado incluso a llorar de rodillas agradeciéndole por salvar a su hijo menor. «Eso no lo hice por ti», dijo Dolores con frialdad. «Lo hice porque era lo correcto». «Lo sé», murmuró Julián, «y eso me hace sentir peor, porque me di cuenta de que tú eres la mejor mujer de este pueblo, y yo fui demasiado ciego y vanidoso para verlo». Alzó la vista finalmente, y Dolores vio que tenía lágrimas en los ojos. «He venido a pedirte perdón y a preguntarte si me darías otra oportunidad. Mi padre está dispuesto a ofrecer una dote mayor. Podríamos empezar de nuevo, olvidar lo que pasó». ¿Olvidar? La voz de Dolores se alzó con una fuerza que sorprendió a todos, incluida a ella misma. ¿Quieres que olvide cómo me humillaste delante de todo el pueblo? ¿Cómo me dejaste plantada en el altar porque no te gustó mi apariencia? Dolores, yo estaba confundido. Era joven. Eras vanidoso, lo cortó ella, y cobarde, y cruel. Y lo sigues siendo si crees que puedes aparecer aquí ahora que soy respetada y esperar que todo se arregle con palabras bonitas. Julián se adelantó un paso con expresión desesperada. «Pero ahora entiendo tu valor. Ahora sé que eres especial». «Yo siempre fui especial», replicó Dolores, irguiéndose con una dignidad que irradiaba poder. «Lo que pasa es que tú no tenías ojos para verlo. Y ¿sabes qué, Julián? Ya no me importa que los tengas». En ese momento, el sonido de cascos de burro anunció la llegada de Toa. Venía de uno de sus viajes de comercio, con las alforjas llenas y una sonrisa que se desvaneció cuando vio la escena en el portal. «¿Todo bien?», preguntó, desmontando con su gracia habitual a pesar de la cojera. Julián se volteó para ver al recién llegado, y su expresión se descompuso en una mueca de disgusto y comprensión. «Ah», murmuró con desprecio, «ya veo. Te has juntado con este indio lisiado». El silencio que siguió fue ensordecedor. Toa no se inmutó, pero Dolores sintió que la furia la invadía como lava ardiente. «Ese hombre», dijo con una voz peligrosamente baja, «ha salvado más vidas en 2 meses que tú en toda tu existencia. Ese hombre me ha mostrado lo que significa ser valorada por quien soy, no por lo que aparento. Y ese hombre tiene más honor en su dedo meñique que tú en todo tu cuerpo cobarde». Se acercó a Toa y tomó su brazo con firmeza. «Y sí, me voy a casar con él, porque él sí sabe ver mi corazón». Julián retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. «¿Te vas a casar con un apache cojo? ¿Qué va a decir la gente?» «La gente va a decir lo que siempre dice», respondió Dolores con serenidad. «Pero por primera vez en mi vida no me importa, porque he aprendido que la opinión de los demás no define mi valor». Toa le apretó la mano, y en ese simple gesto, Dolores sintió todo el amor y respeto que había estado buscando toda su vida. Además, añadió con una sonrisa que no tenía nada de dulce, «la gente dirá que Dolores Alarcón se casó con un hombre que la ama tal como es, que trabaja a su lado como igual, que nunca la ha juzgado ni humillado. Dirán que se casó con un hombre de honor. No todos pueden decir lo mismo de sus maridos». Julián se colocó el sombrero con manos temblorosas. «Te vas a arrepentir», murmuró. «Cuando la novedad pase, cuando te des cuenta de lo que has perdido». «Lo único de lo que me arrepiento», dijo Dolores, «es de haber creído alguna vez que necesitaba tu aprobación para ser feliz». Julián se alejó por el sendero polvoroso, derrotado y solo. Dolores lo vio marcharse sin sentir ni triunfo ni pena, solo una profunda sensación de cierre. «¿De verdad te quieres casar conmigo?», preguntó Toa con suavidad, acariciando su mano. «¿De verdad me quieres por esposa?», respondió ella.
Desde el primer día, dijo él, pero quería estar seguro de que tú también me veías a mí, no solo una alternativa a él. Te veo, susurró Dolores. Te veo trabajar sin quejarte a pesar del dolor de tu pierna. Te veo cuidar enfermos sin esperar nada a cambio. Te veo tratarme como si fuera valiosa, no como si fuera una carga. Te veo, Tojá, y me gusta todo lo que veo. Se besaron otra vez, largo y profundo, mientras doña Tomasa sonreía desde la puerta y Valentín, el perro manco, meneaba la cola desde su lugar en la sombra. La boda se celebró un mes después, en la misma iglesia donde Dolores había sido humillada. Pero esta vez todo era diferente. Llevaba un vestido nuevo, hecho por sus propias manos con tela de algodón blanco que había comprado con las ganancias de sus alforjas. Le quedaba perfecto, diseñado para su cuerpo real, no para el ideal de otra persona. Tojá la esperaba en el altar, vestido con un traje sencillo pero digno, con su cabello trenzado con listones nuevos. Cojeaba, sí, pero caminó hacia ella con la cabeza alta y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. El padre Miguel, que había envejecido considerablemente durante la epidemia, los casó con una voz que temblaba de emoción. Había visto el trabajo de ambos durante los meses difíciles y sabía que estaba uniendo a dos almas verdaderamente comprometidas con servir a otros. Cuando llegó el momento de los votos, Tojá tomó las manos de Dolores y habló con voz clara que llegó hasta el último banco. Prometo amarte no a pesar de quién eres, sino por quién eres. Prometo caminar a tu lado, cada uno con nuestras propias heridas, pero ayudándonos mutuamente a sanar. Prometo verte siempre como te veo ahora, hermosa, fuerte y completa. Dolores sintió que las lágrimas le corrían por las mejillas, pero no eran lágrimas de tristeza. Prometo amarte no porque me necesites, sino porque elegimos estar juntos. Prometo trabajar a tu lado para hacer de este mundo un lugar más sanador. Prometo nunca olvidar que el amor verdadero no es el que nos cambia, sino el que nos permite ser completamente nosotros mismos. Cuando el padre Miguel los declaró marido y mujer, las campanas de la iglesia repicaron con alegría genuina. El pueblo entero había venido a la boda, no por curiosidad morbosa como la vez anterior, sino por respeto y afecto real. Don Evaristo estaba presente, con la cabeza gacha por la vergüenza de su hijo. Doña Carmen, la madre de Panchito, había llevado flores del jardín de su casa. Incluso el doctor Vázquez había venido, reconociendo públicamente la sabiduría y habilidad de los curanderos que habían salvado al pueblo cuando él no pudo. Cuando salieron de la iglesia, caminaron lentamente por el pasillo central. Tojá cojeaba. Dolores era robusta, ambos llevaban las marcas de sus vidas difíciles, pero caminaban juntos con dignidad, amor y la certeza de haber encontrado en el otro no una salvación, sino un compañero verdadero. Afuera, bajo el sol radiante de abril, Valentín los esperaba atado al burro de Tojá, como si supiera que ahora eran una familia completa. Esa noche, en la casa de doña Tomasa, que ahora sería el hogar de los tres, Dolores se miró en el espejo mientras se cepillaba el cabello. Ya no vio a la mujer rechazada del altar, ni a la curandera respetada, ni a la esposa recién casada. Vio simplemente a Dolores, completa, amada y por primera vez en su vida, completamente en paz consigo misma. Tojá apareció detrás de ella en el reflejo y puso sus manos en sus hombros. ¿En qué piensas, esposa mía? En que a veces las mayores humillaciones nos llevan a las mayores bendiciones, respondió ella, cubriendo sus manos con las suyas. En que tal vez necesitaba que me rompieran para poder construirme de nuevo, más fuerte. ¿Y ahora qué sigue? Dolores sonrió, pensando en el jardín que crecería, en las vidas que sanarían.
en los hijos que tal vez vendrían, en los años de trabajo y amor que se extendían ante ellos como un camino lleno de posibilidades. Ahora seguimos, dijo simplemente. Seguimos curando, seguimos amando, seguimos siendo quienes somos, juntos. Afuera, el viento nocturno susurraba entre las plantas medicinales del jardín y las estrellas brillaban sobre San Ignacio como promesas de esperanza para todos aquellos que, como Dolores y Tojá, habían aprendido que el amor verdadero no es el que nos encuentra perfectos, sino el que nos ayuda a encontrar la perfección en nuestras imperfecciones.